sobre África, noticias de África en portales, pero bueno, como que solamente llega, bueno, leí bastante golpe de estado en África, que además me da risa esos títulos porque África es un continente, o sea, hay un montón de países donde pasan cosas, pero bueno, hay algo de lo que se habla mucho menos. Sí, a ver, vamos a hablar un poco. En África, además de esto que vos comentabas, de que hubo algunos golpes de Estado, también hay un resurgimiento del rechazo a Francia, ¿no? Podríamos decir, como decía la columna, ya nadie quiere a Francia, y se da particularmente en una zona que se llama, que es el Sahel. A ver, para que se ubiquen, es como una franja que recorre toda África entre lo que es el desierto del Sahara y después cuando empieza ya una sabana, la sabana de Sudán. Es una franjita que está ahí metida, que recorre varios países, ¿no? Nigeria, Burkina Faso, etcétera. Unos cuantos países porque va de un lado al otro. En toda esta zona empezó a surgir en las últimas semanas, hubo varios golpes de los militares contra los gobiernos que estaban en ese momento. A ver, de fondo hay un trasfondo bastante complejo, no lo voy a poder explicar obviamente en la columna. Les recomiendo en La Izquierda Diario, hay varias notas, hay una de Claudia Sinati, hay otra de Filipa Alcoy, hay también una entrevista muy interesante como para conocer un poco más, porque ahí aparece China, Rusia, viejas potencias. Claro, es un escenario político que a nosotros nos queda muy lejos y también los medios más grandes, europeos o en Estados Unidos, hablan bastante poco. Sí, y tienen una intencionalidad también cuando hablan, porque a ver, ¿qué hay de fondo en estos países? Estamos hablando de África Occidental. La mayoría son ex colonias francesas, también fueron por ejemplo, inglesas, pero en esta zona en particular son ex colonias francesas. Estamos hablando de Níger, Nigeria, Burkina Faso, Chad, y siguen manteniendo hoy una importancia muy fuerte, porque, por ejemplo, a ver, me voy a meter en un ejemplo concreto, ¿no? Que es el de Níger, que fue justamente donde estuvo el último golpe que dieron los militares. Níger es un país que tiene alrededor de 26 millones de personas, un poquito más, y el 50% vive apenas con $2 por día. Nada. ¿Sí? Para que se den una idea. El 11% de esos 26 millones de personas es el único que puede tener acceso a servicios sanitarios básicos o alguna condición, algún acceso a la salud básico, ¿no? Se calcula además que el 7% todavía sigue teniendo algún tipo de esclavitud. El 40% de la población sigue trabajando en el campo. La mayoría de los empleos tienen que ver con eso. Pero ese país tiene un factor clave, que es que tiene uno de los recursos, una de las fuentes de uranio más importantes del mundo. Y justamente es el uranio que alimenta las centrales nucleares, o sea, el uranio enriquecido es lo que hace que se genere la energía nuclear de Francia. Se calcula que entre el 10 y el 20% del uranio de Níger va a Francia y produce en Francia el 70% de la energía eléctrica. Seguramente a Francia le hubiera gustado mucho que siga siendo una colonia. Bueno, obviamente, pero como no pudo seguir siendo una colonia, ¿qué dejaron? Dejaron la empresa que extrae el uranio, que es una empresa francesa que se llama Orano. Está bien que tiene parte del capital accionario, es del Estado francés, y viene explotando desde hace muchas décadas la extracción de uranio fundamentalmente de 4 minas. A ver, ¿cuánto le deja la empresa francesa que extrae el uranio a Níger? Me imagino un montón de plata. La mejor negociación que lograron en los últimos años fue que les deje el 12% de las regalías que obtienen de la venta del uranio. Ustedes me van a decir, bueno, ¿eso puede llegar a cambiar? No, porque hace unos meses atrás, en 2023, se firmó un nuevo acuerdo entre el gobierno de Níger, el Estado y esta empresa, que va a extender la explotación hasta 2040. Un negocio bárbaro. Entonces, ahí es donde está metido Francia, que además, como para proteger un poquito sus intereses, tuvo durante todo este tiempo 1.500 soldados instalados. Obviamente, ¿cuál es el argumento? El argumento es, estamos combatiendo el extremismo, estamos combatiendo a los terroristas, porque en toda esa zona aparecieron grupos extremistas, pero con esa excusa
primero, hace unos años, llevaron 5.000 soldados en una serie de operaciones que fueron un fracaso total. Y en Níger en particular mantienen 1.500 soldados que están ahí ayudando, no sabe muy bien nadie a quién. Quizás protegiendo una empresa que extrae uranio. Quizás, muy probablemente. Pero a ver, este es un poco el contexto que explica, ¿no? Como para tener en cuenta por qué los militares, por ejemplo, cuando dieron el golpe, utilizaron muchísimo un discurso antifrancés. Un discurso nacionalista y muy fuerte antifrancés. ¿Por qué? Porque tanto en Burkina Faso, en Níger y en otros lugares que fueron colonias francesas, la bronca contra los franceses, la bronca tanto del pasado colonial como esto que les estoy contando, que se llevan miles de millones en un recurso que utiliza justamente Francia, mientras la mayoría de la población, la mitad, vive con $2, es lo que genera permanentemente que en las calles los trabajadores, los más pobres, vean a Francia como el país que todavía los sigue oprimiendo. Lógico. Esto es lo que utilizan los militares, que obviamente no son ni antiimperialistas, ni quieren terminar con el colonialismo, ni nacionalizar nada, sino que van a una puja de poder, porque como les decía antes, les recomendaba las notas, hay varios actores, China, Rusia, que aparecen en esta declinación de Francia, pero me parece que lo interesante, lo que se habló poco, es esto que empieza a aparecer en África, que hay que tenerlo en cuenta, que es que el resurgir de esta bronca y de este descontento con el coloniaje, que en Francia son empresas, pero que se viven en muchos lugares del mundo, como por ejemplo en Argentina con el FMI. Dios, Sachi.